Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues ahora seguimos en su segmento Cápsulas de Misericordia, donde Dios nos permite reflexionar en la vida de personas que han seguido a Cristo con toda intensidad y que viven en nuestro tiempo, con los cuales nos podemos nosotros relacionar y también pues nosotros ser ese ejemplo para los demás. Por eso se llama Cápsulas de Misericordia. Nosotros la podemos ofrecer a las personas alrededor de nosotros, especialmente a los enfermos, porque están llenos de depresión, de tristeza o de angustia. Entonces, solo Dios puede dar respuesta a las necesidades de esas personas. Por eso, escucha atentamente el programa de hoy. Y si tienes comentarios, pues nos los puedes pasar en nuestra página de Cápsulas de Misericordia en Facebook o en YouTube. Que Dios bendiga a tu familia y tu vida personal. Así sea, y escuchemos atentamente. Vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad para que sea de mucho crecimiento para cada uno de nosotros y para que lo que se vaya a hablar sea de edificación, que no se hable de conocimiento humano, sino sea un conocimiento espiritual. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te doy gracias, Señor, por tantos milagros que tú das en nuestras vidas, por todo lo que haces por nosotros. Te bendigo y te alabo, Papito Dios, porque estamos en este momento con ese hambre, con esa necesidad de conocer de ti, conocer de tu verdad, para que cada vez nos nutras, nos des esa verdadera identidad que tenemos y que el mal no nos la robe, sino que cada vez se fortalezca más en nosotros. Ayúdanos, Papito Dios del cielo, a que las insidias del mal no nos atormenten y que podamos hacerle frente a tantas situaciones tan difíciles que se nos presentan a diario, porque hay momentos tan complicados, Señor. Pero aquí estamos ante tu presencia, Papá Dios del cielo, porque esto es transitorio, esto es pasajero, esta vida es solamente efímera en comparación de toda la eternidad y queremos estar ante tu presencia, Papito Dios. Por eso te necesitamos, Padre Santo, para que seas tú, amado Rey, el que dirija este encuentro, es en este momento, el que tú seas Espíritu de amor, el que con tu fuerza, con tu sabiduría infinita, nos des a conocer las verdades de nuestro Padre. Papito Dios, gracias por el regalo del Espíritu Santo. A ti venimos clamándote, Espíritu de amor, para que tú tengas el control de este momento, para que tú seas el que hable a través de nosotros, porque eres tú realmente el que necesitamos para que nuestro corazón se una cada vez más a nuestra alma y podamos escuchar tu mensaje, podamos escuchar tus grandes verdades. No queremos conocimiento humano, no queremos que nos distraigan con cosas humanas, porque fácilmente nos hablan de energías, de ángeles, fácilmente nos hablan de cosas que son netamente invención del hombre y engaños de Satanás. Queremos tu palabra, tu verdad, Espíritu de amor, que todo lo que se hable sea con fundamento de la palabra. Por eso estamos aquí, para que también nos des
de ese regalo maravilloso que le diste a nuestra preciosa Madre del Cielo, nuestra Madre María, que fue esa gracia. Danos de la gracia que les diste a ella, porque ella en sus apariciones bien pide que si nosotros a ella le rogamos que nos dé de la gracia que tú le diste, ella nos la da a manos llenas. Aquí estamos para recibir de la gracia, porque la gracia es la presencia viva de nuestro Padre Dios. Ese Shekinah. Ven, Majestad Divina, toma el control de nuestras vidas y que este momento sea solamente para engrandecer el nombre de mi Padre Dios, para exaltar el nombre de mi Señor Jesucristo, para exaltar también tu nombre, porque también tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria, y también para honrar a nuestra Madre del Cielo. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces tenemos en este momento un tema maravilloso. Vamos a hablar de la dignidad de la mujer. En especial vamos a hablar de un tema maravilloso porque tú, mujer, eres esa dama del hogar. Mi esposa planteaba que era la reina, pero la reina es nuestra Madre del Cielo. Pero entonces sí eres una dama y aprende a ser esa dama en el hogar. Aunque es un tema que necesariamente pues se habla de la mujer, pero también es importante que nosotros los hombres no desconozcamos el valor protagónico, la fuerza que tiene la mujer en el hogar, y para que la mujer sea esa verdadera dama en el hogar, independientemente de las circunstancias, que ella no vaya a perder esa identidad tan maravillosa que tiene como esa hija amada de Dios. Y vamos a basarnos precisamente en el texto de Esther, en el capítulo 4, versículo 13 al 14 y 15, perdón. 13 y 14, perdón. Capítulo 4, versículos 13 y 14 del libro de Esther. Le envió a su vez este mensaje su tío Mardoqueo. No creas tú que por estar en el palacio real vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué tal ese pasaje bíblico? Me parece tremendo porque en este momento pues hacer un contexto, o sea, una situación más o menos para que caigamos en cuenta de por qué se da esta contestación de Mardoqueo. Resulta que en el mismo tiempo en que la reina Esther entra a ser la reina, ¿sí?, en el palacio del rey Asuero. Asimismo, Dios la colocaba como reina porque fue la gracia que el Señor le da a Esther. El rey Asuero también nombra a Amán, que una persona que tenía bastante maldad en su corazón. Le da un poder bastante importante. Y precisamente él tenía mucha ira contra mucho resentimiento, de pronto desprecio hacia los judíos, y precisamente está en ese momento determinando algo que él pagaría plata, bastante plata, siempre y cuando, pues, para exterminar a los judíos. Entonces, por eso Mardoqueo, que es el que educa a Esther en la infancia, él es el tío, porque Esther era huérfana. Entonces pues él está haciendo luto y demás. Entonces le dice Mardoqueo que ella, por ser reina, no por eso se iba a salvar, no por esa misma situación, que ella como reina tenía que hacer algo. Ella le había contestado ya a Mardoqueo que le causaba dificultad hablar con el rey, porque solo si el rey Asuero llamaba a alguien, o sea, todos sabían esa situación, que si el rey llamaba a alguien, esa persona se debía presentar. De resto, nadie se podía presentar delante del rey sin que fuera muerto por causa de ese atrevimiento. Entonces, esas son las condiciones en las que en este momento se da
la situación de Esther. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Pienso, y yo me ponía a mirar, que el Señor nos ha dado un privilegio importante a nosotras las mujeres. La palabra de Dios dice algo muy claro y dice: la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. O sea, el Señor a nosotras nos ha dado una autoridad espectacular. Y esa autoridad es para que nosotros edifiquemos nuestra casa. Nuestra casa es nuestro reinado. Un reinado donde está nuestro esposo. Pues sí, para Rafa es la dama, para el hombre sería el Señor. Entonces, en el texto de Esther sería el rey y la reina. Entonces la reina fue nombrada, el rey Asuero pues sería el rey, ¿sí? En nuestra casa sería pues nuestro esposo, uno está ocupando un lugar de privilegio y nuestros hijos pues la descendencia, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere de esa reina? ¿Por qué Esther fue nombrada? ¿Por qué Esther se educó de una forma tan espectacularmente diferente? ¿Por qué al ser llevada al palacio como esa doncella que fue preparada por muchos, Mardoqueo siempre le dijo: mantén en secreto tu condición de judía? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué cantidad de cosas tan casuales que se vienen dando en este pasaje, en este texto bíblico, en todo el libro de Esther? Se los invito a estudiarlo. Ustedes, mujeres hermosas, de verdad, y si hay algún caballero por ahí también escuchando, para que se mire precisamente la belleza de la autoridad que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres para edificar nuestros reinados en casa. O sea, traer esa presencia de esa fe que nosotros tenemos, de esa comunión que realmente esperamos tener con Dios a nuestra casa. Y eso fue lo que de alguna manera fue trabajado por Esther lentamente. Dios permite muchas situaciones y es muy factible que en nuestra casa se esté dando que uno esté entrando a conocer del Señor y nuestro esposo esté entrando a conocer es otra persona que quiere llevárselo para otro lado. Pero curiosamente esa determinación que el Señor nos ha dado a nosotras las mujeres para que edifiquemos nuestra casa nos da una autoridad que nosotras, por aceptar tantos comentarios que nuestros esposos hacen de nosotras, que nos desvalúan tantos, que menosprecian muchas cosas que nosotros hacemos, que a veces hasta nos dicen que estamos muy equivocadas en todo lo que hablamos, que somos de alguna forma como Eva, que los llevamos dizque a fallar muchas cosas, en fin. O sea, muchas veces por esos comentarios nosotras sentimos que nosotros no tenemos ningún valor. Y esa yo creo que es una de las grandes equivocaciones que tenemos nosotras. Creer que no tenemos la posibilidad de poder levantar desde el plano de la presencia de Dios a nuestro hogar, no desde lo humano. O sea, realmente no es eso. Rafa dice, y los que han podido escuchar nuestras conferencias, cuando Rafa dice la mujer es alguien muy bonito, ¿cómo es que específicamente dices tú, Rafa, frente a la mujer, de lo que es la mujer? Es la manifestación del amor de Dios en la tierra. Y que esa manifestación de Dios, del amor de Dios en la tierra, hace que nosotras tengamos una conexión especial con Dios. El problema es que nosotros estar pendiente tanto de las cosas del mundo y de los comentarios que hace nuestro esposo sobre nosotras, se nos olvida realmente tener esa relación con Dios. Se nos olvida realmente amar a Dios. Se nos olvida amarnos. Se nos olvida que hay algo especial que el Señor nos dio. Algo que en este libro de Esther se ve. Esa mujer fue, y me encanta ese versículo que dice,
en la parte como final del versículo 14, dice, a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Y a lo mejor alguien te escogió para reina de su casa. Alguien te escogió para ser la mamá de sus hijos. Alguien te escogió para ser la compañera de vida. Alguien te escogió para estar a su lado por mucho tiempo. De pronto ha utilizado expresiones dolorosas y de pronto por esa persona estar en ese pecado, en ese yo para qué me até, yo por qué no puedo seguir disfrutando mi soltería. Bueno, tantas cosas que los hombres a veces dicen, pero si te escogió y te dio el privilegio de ser la esposa, te aseguro que el privilegio no te lo dio solamente tu esposo, ese privilegio te lo dio Dios, porque en tu corazón Él ha visto algo especial, algo que es necesario que desarrolles realmente, algo que de verdad fortalezcas, que eso es, bueno, ese algo de tu corazón lo tienes que sacar para que tu familia funcione, para que tu vida funcione, para que tus hijos fluyan, para que las cosas a tu alrededor florezcan, para que de verdad puedas tener una generación que alabe a Dios. ¿Tú qué crees, Rafa, de estas? Sí, mi amor, porque de por sí muchas veces la mujer no tiene ese concepto en su vida, y al no tener ese concepto en su vida que es la escogida de Dios para cosas maravillosas, entonces fácilmente al perder ese concepto empieza a dejarse ultrajar, a humillar y a perder esa dignidad como esa verdadera hija de Dios. Entonces, bien, la frase que tú me pedías que dijera que la mujer es la manifestación del amor de Dios en la tierra, la mujer sabia edifica la casa, Moni. Y si una mujer no edifica su casa, el hombre la deforma. Y teníamos una reunión, recuerdo cuando estábamos en Mississippi, que tuvimos la posibilidad de hablar con las mujeres. Les decíamos a ellas una frase que a mí me llamó mucho la atención, que ustedes, las mujeres, cuando están en el Señor, fortalecidas plenamente en el Señor y siendo coherentes en el Señor, no religiosas, sino espirituales, porque religiosas son las que se la pasan todo el santísimo tiempo haciendo rosarios, pero realmente lo hacen a las carreras y simplemente por acumular rosarios o hacer Padres Nuestros, pero sin sentirlo, sin tenerlo en el corazón. Entonces eso hace que básicamente se pierda el concepto de lo que es la mujer como tal. Y la mujer, les decía a ellas, las mujeres forman cuando están con Dios y son espirituales, forman, y la mujer que no está con Dios, el hombre la deforma, si es un hombre que está en el mundo. Entonces, fácilmente uno ve tanta lamentación, Moni, en las personas que atendemos, porque no tienen esa satisfacción de poder decir aquí, ya no más me maltrata, ya no más me ultraja, ya no más, porque se pierde esa dignidad de ser esa dama del hogar, esa dama maravillosa del hogar, se pierde. Entonces alguien me decía, Rafa, ¿tú qué piensas? Ayúdame, porque no he podido resolver, mi esposo está con sus amantes y anda con una y con otra, o sea, más desequilibrado emocionalmente que quién sabe qué. Yo sí tengo un concepto muy claro del matrimonio, no me quiero separar, pero entonces hay una reunión familiar y me invitaron, ¿tengo que ir o no? Voy a esa reunión cuando es importante y además la familia de él pues me aprecia y me valora. Voy a esa reunión y yo le decía, pues claro que tienes que ir porque es tu espacio, es que tú eres la dama de la casa y no tienes por qué en ese momento entrar con un orgullo humano, sino un orgullo espiritual, porque esa posición te la dio el Señor en el momento en que tú te casaste con el Señor a través de tu esposo. Y cuando te casaste con el Señor, Él te dio una dignidad, una posición y te colocó como la dama de la casa.
y al hombre como el sacerdote del hogar. O sea, nos dio unas autoridades específicas que el hombre en este momento, porque estamos hablando específicamente de la dama de la casa, tomando como ese pasaje bíblico de la reina Esther. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese momento pues se habla de la reina. Yo les digo, mi mamá del cielo era la reina de la casa. Eso sí, para mí eso no tiene revés ni vuelta de hoja. Mi mamá es la reina de la casa. Y si es la reina de la casa, yo soy la dama de la casa. O sea, en el caso de la mujer, soy la dama de la casa. Y eso implica que necesariamente tengo que comportarme de esa manera, pero no con un orgullo humano, no con un orgullo, una prepotencia, una altivez, una matrona. No, con ese orgullo, esa altivez mejor dicho, que nadie la puede ni siquiera mirar porque todo lo que ella diga es ley, absurdamente no, sino con la sabiduría que da el Espíritu Santo. Una dama íntegra del Señor para mostrar que la presencia de Dios está en su vida y ella pueda realmente tener esa autoridad. Donde ella esté, se sienta la presencia de Dios, como bien sucedió con Pedro cuando estaba, creo que con Juan, no sé si fue Pedro y Juan, cuando iban caminando y se acerca un mendigo y les pide a ellos, dice, no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate porque estás sano. O sea, y la autoridad que tenía Pedro, tanto así que hasta la sombra de Pedro sanaba. La gente tocaba la sombra y la gente se sanaba porque era autoridad. Esa autoridad, mujer, Dios te la dio en el momento en que tú te consagraste al Señor en ese matrimonio, porque tú le dijiste al Señor, Señor, aquí estoy dispuesta a servirte, a ser realmente ese ángel de mi esposo, que él pueda tener muchas dificultades, pero yo soy la dama de la casa, y como la dama de la casa no voy a permitirme ni que me ultrajen, ni permitirme que me denigren en el hablar y sobre todo en la intimidad. O sea, porque ese es otro punto que hemos hablado muchas veces y me siguen preguntando lo mismo, pero es que mi esposo está con un amante y entonces cuando llega a la casa él quiere tener intimidad conmigo y a mí me toca dejarme para que yo no pierda de pronto esa posición en la casa. Eso es una equivocación. O sea, esa hace parte de esa dama de la casa. Qué pena, pero aquí no podemos realmente entrar a jugar dentro de todo ese ámbito de la lujuria que se ha cargado el esposo. La dama de la casa tiene una autoridad que la da el Señor. Es una autoridad que le da la posibilidad de decir, no más, basta, detente, aquí hasta aquí llegas, no más tu palabra. Porque es una cosa muy curiosa, Moni, cuando la mujer no conocía del Señor, cuando la mujer, entonces, ¿qué permitió? Que fácil el hombre la ultrajara, hasta el mismo noviazgo. Me pareció muy hermoso un testimonio que en su momento, yo creo que lo subimos a nuestras comunidades y a nuestros grupos del seminario. Una chica que decía algo maravilloso. Ella pues en ese momento pues está a punto de casarse y ella con su novio pues está plenamente consagrada a Dios y no quiere tener relaciones sexuales sino hasta en el momento del matrimonio. Y entonces un sacerdote le decía algo muy hermoso. Le decía, si tú están de novios y si ustedes tienen relaciones sexuales, es el hombre de una u otra forma el que te ha a ti ultrajado, o sea, te ha quitado esa dignidad de ser la esposa. Entonces, si tú te permitiste eso en el noviazgo, cuando llegues al matrimonio, él te va a tomar como una ropita sucia. Decimos, creo que así se dice en Colombia, ¿verdad? O sea, como un trapito, donde fácilmente te va a ultrajar, o te va a humillar, o te va a hacer cosas indebidas e inmorales, porque todo lo que se hace de manera que no sea natural, eso es inmoralidad y tarde que temprano tiene su repercusión a nivel tanto físico, en la salud, como en lo social y en lo familiar. Entonces, tener dignidad de ser esa dama preciosa de Dios es cuando se tiene esa conexión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da esa autoridad plena, como sucedió con Esther allí. Y la historia que Mónica nos cuenta, que me parece maravillosa, que ustedes la lean. Incluso hay una película muy preciosa que es Una noche con el rey, donde uno va a ver el valor de la mujer. Y no solamente ella, uno en la Biblia encuentra mujeres espectaculares. Yo sí les invito y siempre hablo del libro de Judith, porque allí Judith muestra al Señor en ese libro maravilloso en la Biblia de cómo Judith le estripa la cabeza a Satanás, y ella con una integridad plena
que a pesar de que su esposo había muerto, ella se mantiene fiel al matrimonio y no se está buscando otros hombres, porque ella sabe, ella tiene su posición como esa dama en la casa, Moni. ¿Qué te parece esta historia? Pues es que, Rafa, lo que tú dices es muy cierto, y sobre todo cuando tú hablas de la importancia de que nosotros aprendamos a vivenciar en nuestra integridad. El problema es que nuestra integridad a veces la hemos perdido desde ese mismo noviazgo, o en muchos casos se dan situaciones desde muy niñas cuando se han dado momentos de abuso sexual de algún tipo, porque el abuso sexual no es simplemente que hubiese una situación violenta, sino cuando has sido expuesta a películas de escenas eróticas, donde has visto a tus padres en relaciones íntimas, donde has de pronto Realmente conocí el caso de una persona que, siendo bebé, la persona que cambiaba era un muchacho, siendo bebé, la mujer que lo cambiaba y tocó sus partes íntimas de manera inapropiada. Y no es raro ver cómo a las niñas, a veces los adultos, casos de papás, casos de tíos, casos de abuelos, personas muy cercanas a esas niñas, porque las ven muy lindas, las tocan de manera inapropiada. O el beso en la boca de los padres, por ejemplo, hacia los hijos. Sí, es eso de besar a los bebés en la boca, cosas así, porque desafortunadamente hay unas costumbres que estamos permitiendo y que desafortunadamente están quitando esa inocencia de nuestros niños. Entonces, esas situaciones que se dieron desde tempranas edades están marcando como ese proceder nuestro desde la parte de nuestra intimidad. O sea, es un tesoro, la intimidad es un tesoro, la intimidad es algo hermoso, pero por eso se dice, es intimidad, es algo tan íntimo, tan precioso, que debería ser un tesoro para que nosotros lo sepamos guardar, y no cualquier persona debería disfrutar de ese tesoro. Y cuando esas cosas se dieron en nuestra vida, pues llegamos muchas veces a un noviazgo, y ahorita con la liberalidad y que los hijos hay que permitirles mil cosas para que se expresen y para que se reconozcan en su sexo, etcétera, no se están dando cuenta del daño tan grande que se están haciendo cuando son aprovechados de manera de solamente tú eres un objeto para mi disfrute y ya. Te cambio por otra que a lo mejor tenga una mejor cara, un mejor cuerpo, qué sé yo, y tú te vas sintiendo terrible porque desafortunadamente cuando hay un rompimiento de un noviazgo, de una pareja o lo que sea, hay unas palabras que quedan en el corazón dichas, o queda la incertidumbre, qué fue lo que falló, qué fue lo que hice mal, y sobre todo esa parte donde yo me sentí usada y desafortunadamente yo permití que me usaran. Entonces, estas situaciones que nos pueden surgir en nuestra vida y que ahorita son muy comunes, dado a toda esa explosión de la parte de la sexualidad y de las ideologías de género y todo lo demás que se está dando, que eso es el mayor auge, pero imperfecto, social que se está dando en este momento para destruir a los hijos de Dios, porque se destruye lo más íntimo del ser humano, la inocencia del ser humano, que eso es lo más tremendo, se destruye la inocencia. Entonces, cuando eso empieza a funcionar en nuestra vida, llegamos donde un esposo que a lo mejor le hemos permitido situaciones también antes de nuestro matrimonio, le hemos permitido a lo mejor situaciones de infidelidad también durante ese noviazgo, o tiene unas costumbres bastante desagradables dentro de la sexualidad y se las permitimos solo por esos temores que van quedando,
por causa de estar perdiendo nuestra integridad frente a la inocencia y a la rectitud que deberíamos tener, porque no podemos negar que nosotros tenemos esa llama en nuestro corazón del alma que sabe, que hace es percibir que estamos haciendo algo incorrecto, algo inapropiado ante los ojos de Dios. Entonces, cuando llegamos a ese matrimonio, pues es lógico que nuestro esposo nos siga manejando, nos siga utilizando, nos siga maltratando, siga en esa tónica que ya hemos vivido antes, y desafortunadamente lo único que sentimos es que no tenemos valor. Esa es una realidad. Para nosotras mismas no sentimos que valemos porque hemos permitido todo eso. Pero todo eso que hemos permitido se puede volver atrás. O sea, podemos volver a ser nuevas de nuevo, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero tenemos que darnos la oportunidad de verdad establecer nuestra relación con Dios. O sea, nosotras hemos sido llamadas y colocados en un hogar, es con el fin de que nosotros de verdad traigamos la presencia de Dios a nuestra casa, por esa comunión tan hermosa que nosotras podemos tener, por esa condición que el Señor nos dio de ser las edificadoras. Nosotras definitivamente podemos ser esas mujeres que traigamos la presencia de Dios a nuestra casa, pero por miedo, por no que nos digan, ay, es que usted todo lo sataniza, es que usted solamente es una mojigata, es que usted es una anticuada, es que eso ya no se usa, etcétera, 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 toda una cantidad de expresiones que, tranquilas, yo también la viví. ¿Por parte de quién? De parte de mi esposito y también de mis hijos, ¿no? El asunto es que la idea es que nosotros no podemos dejar de lado al que de verdad nos va a ayudar. Y nosotras estamos llamadas es para traer la presencia de Dios a la casa, a nuestro hogar, a la vida de matrimonio. Si nosotros no traemos la presencia de Dios a la vida del matrimonio, nuestro matrimonio se va a destruir, porque el que está mandando es el mundo. Y el mundo lo único que ve son cuerpos, el mundo lo único que ve son cosas materiales, lo único que ve son cosas pasajeras, temporales, pero nada trascendental. Nosotras fuimos llamadas es para traer la presencia de Dios a nuestra casa y que nosotras podamos trascender con nuestra familia. O sea, que nuestro esposo también pueda cumplir con su propósito y nuestros hijos también. Es una gran responsabilidad que nosotras tenemos. O sea que si tú estás como esa dama en tu casa, esa reina como está la reina Esther, que fue puesta en ese lugar para que reinara, pero reinara era la presencia del Señor a través de ella. Amén. Esa es la idea, que Dios reine a través de ella en su hogar. Y Esther cumplió ese propósito. Esther puso, tan pronto Mardoqueo le dijo lo que le iba a pasar. O sea, no porque estuviera en el palacio, ella iba a salir tranquila. No, porque tú ya te casaste, tranquila, a ti no te va a pasar nada, tu esposo te va a ser fiel, todo eso. No, al diablo no le importa en dónde estés. El asunto es que tú sepas mantener tu lugar. El asunto es que tú sepas mantener quién es el que vive y reina en tu corazón. Si en tu corazón solo reina tu esposo, tranquila mujer, ya perdiste la batalla. Pero si en tu corazón reina Dios, en tu casa, en tu esposo, en tus hijos y tus descendientes reinará el que tiene que reinar, y es Dios. Pero tenemos que ser claras de que si no entramos en el proceso de amar a Dios, o sea, es amarlo, no es hacer las cosas por un compromiso, no es hacer las cosas simplemente porque es que Dios así me lo pide, no, o sea, eso es como hacer las cosas de manera legal y estaríamos haciendo lo de los fariseos. Porque eso es lo que hacen los fariseos en ese entonces. ¿Y qué era lo que hacían los fariseos? Pues cumplían la ley, sí, pero no la hacían de corazón. Entonces por eso es que las oraciones salen como cosas repetidoras, ahí como loritos que uno va ahí diciéndole y diciendo y diciendo, pero no hay nada de corazón. Uno tiene que amar a Dios
Cuando yo amo a Dios, digo las cosas con amor, digo las cosas con pasión, digo las cosas y lucho por mi hogar, pero no porque me toca luchar por mi hogar, no, me toca vivir con mi esposo, no, me toca hacer esto por mi hijo, no, es porque amo a Dios y a través de Dios estoy amando a mi familia porque yo quiero que mi familia también sea salva por Dios, que ellos conozcan realmente a Dios. Pero es desde el amor. No podemos hacer las cosas simplemente porque es que en la palabra me dice que Dios, pues sí, aborrece el divorcio, entonces yo no me puedo divorciar. Siéntelo, porque Dios no quiere que te divorcies. Porque si tú te divorcias, estás renunciando a algo que tú le dijiste que le ibas a ayudar a esa persona como regalo para Dios, para que esa persona se salvara y Dios me amara. Porque estoy trabajando por él, pero si estoy trabajando por mi esposo, por causa de mi compromiso con Dios, pues estoy trabajando también es por mis hijos, porque mis hijos sufren cuando hay una separación, mis hijos sufren cuando hay peleas, mis hijos sufren cuando no nos entendemos, mis hijos están sufriendo, entonces estoy dañando más personas, no solamente a mi esposo. Y esas heridas que se dan por una separación, tú no las vas a sanar, entonces tocará un trabajo mayor. Entonces, por eso es que yo tengo que pensar es en amar a Dios para poder decir, Señor, yo tengo mi familia y no sé qué tengo que hacer, así como tú diste lo máximo por mí para que yo pueda volver a ti y fue la muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿yo qué voy a hacer por mi familia para que ellos también puedan entrar en la salvación? O sea, yo en qué puedo, o sea, qué es lo que podré darte lo que yo soy para lograr que ellos te amen, para lograr que ellos te conozcan, para lograr que tu presencia reine en mi casa. Entonces ahí es donde yo tengo que darme cuenta de cuál es mi papel como la reina Esther que soy en mi hogar. ¿Por qué Dios me escogió a mí? No es para yo salir corriendo, no es para ser como Vasti, la reina que estaba antes con Asuero, que Vasti simplemente cuando la llamó el rey, que era Dios mismo, la llama a su presencia. Es que hoy tengo pereza de levantarme para ir a la Eucaristía. Es que mi esposo, ¿quién se lo va a aguantar? Yo prefiero mirar para otro lado porque ahí hay otros personajes más simpáticos. ¿Cómo voy a hacer? O sea, es que, ¿para qué luchar por ese hijo si quién lo va a cambiar? O sea, ¿quién le va a quitar todos esos problemas y más con toda la forma como me trata, como me dice? ¿Y qué le pasó a Vasti? Simplemente fue destronada. Por eso les digo, estudien el libro de Esther y tendremos la posibilidad de ver si yo soy esa Vasti que simplemente hago las cosas porque, me dieron el papel, qué chévere, entonces que me den casa, carro, beca y todos los tesoros, pero realmente no me voy a comprometer para luchar por nadie, sino que yo esté muy bien, o al contrario, mi amor es tal por esa persona que permití, yo escogí, o sea, no, yo no puedo decir que si yo acepté casarme con una persona fue porque a mí me obligaron. No, yo pude haberle dicho al padre, no puedo, no lo acepto. Pero yo simplemente dije sí, así sea por miedo, así sea por cobardía, así sea porque definitivamente sí estaba muy enamorada, lo que sea. Yo simplemente decidí que sí con esa persona. No que porque otro se fue y me dejó, que porque otro tal... las disculpas son disculpas, pero yo en últimas pude haberle dicho no en un momento determinado del matrimonio. Pero como dije sí, yo decidí decir sí. Y si yo dije sí, yo tenía que ser consciente y debo ser consciente ahora de que debo luchar realmente porque esa presencia de Dios, esa comunión con Dios que yo debo tener en mi corazón pase a mi casa. Y si yo no la tengo, pues empieza a trabajar la mujer, porque estás en un reinado que si realmente no sabes quién te eligió a ti como reina de tu casa,
definitivamente te van a destronar y van a poner a otra en tu lugar. Entonces, si tú quieres mantenerte como esa reina, como dice Rafa, como la dama de tu casa, no, yo te digo, si tú te quieres mantener en ese trono, de ser la señora de tu casa, de ser la dama, de ser la reina de tu casa, definitivamente tienes que unirte a Dios, porque Él fue el que te dio ese trono. Él fue el que te puso en ese lugar porque Él confía en que tú sí puedes lograr esa posibilidad de que tu familia, tu esposo y tus hijos sean salvos. ¿Solo por qué? Porque a ti te da la posibilidad, dentro de tu corazón está. Simplemente tienes que realmente establecer una relación con Dios. Y la relación uno no la establece con una persona que nunca habla, no. Uno establece la relación con alguien cuando uno habla con esa persona, cuando uno está pendiente de esa persona, cuando uno conoce a esa persona. De verdad, cuando uno se enamora de esa persona. Cuando tú te determinas, cuando tú decides el amor en tu vida, el amor solo es Dios. Y si el amor está en tu vida, en tu hogar van a estar las cosas. Yo sé que no son momentos fáciles, yo sé que hay personas de temperamentos muy difíciles, yo sé que uno quisiera cambiar las cosas y que todas fueran perfectas. ¿Saben por qué no son las cosas perfectas? Porque aún tenemos que seguir trabajando y perfeccionarnos. ¿En qué? En amar cada vez más a Dios, en seguir dejándonos transformar por Dios para que las cosas fluyan como Dios desea, en que seamos cada vez más obedientes a Él, a su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En la palabra. Y si yo no tengo ni siquiera contacto de la palabra, porque, ay, no, es que yo para qué le voy a dedicar tiempo, es que yo no entiendo eso, es que, ay, no, es que no me queda ni un tiempito para estudiar. Si yo estoy en esa postura con Dios, no esperes mantenerte en tu trono. No esperes mantenerte en tu trono. Dios te puso en ese trono. Entonces, mantente en ese trono con esa relación con el que te puso en el trono. Y el resto de todas las personas que estarán a tu alrededor estarán contigo, porque Dios es el que empezará a influir en ellos. Pero si tú estás en relación con el que te puso el trono. Entonces, ahí es donde tenemos que ser claros de qué está sucediendo en nuestras vidas. Ahí tenemos que ser claros de que si yo tengo heridas en mi corazón, por causa de todo lo que veníamos diciendo antes, de todo lo que pudo haberte pasado, puede ser que haya sido la pérdida de alguien importante, puede ser hecho el maltrato físico, de golpes, de palabras, puede ser el abandono, la soledad, la orfandad, puede ser el mal ejemplo de los padres, lo que sea que haya en tu corazón desde muy pequeña. Es muy importante que sanes tus heridas, y eso también es para los hombres. Es muy importante porque es que a ti tampoco te ponen como el rey de una casa si a ti no te confían unas personas. ¿No ves que tú eres el protector de tu casa? Entonces, si tú no estás realmente cumpliendo tu papel, pues simplemente te van a destronar, porque también se dan las cosas así. Entonces, de lado y lado necesitamos sanar todo lo que ha habido en nuestro corazón. De lado y lado tenemos que ir a las raíces de las cosas que nos han dañado. Sanarlas, perdonarlas y de verdad buscar el amor de Dios como primera fuente de lo que sea. No te preocupes si amas o no amas a tu esposo o no, o tú amas o no amas a tu esposa, no. Preocúpate porque el amor de Dios esté en ti, porque si tú tienes el amor en tu corazón, tú amarás. No necesitarás el amor de nadie porque el amor de Dios ya te está llenando. Y ya de acuerdo con eso simplemente actuarás y darás. Porque el verdadero amor es dar, no es recibir. Y todo el tiempo nos lo enseñó Jesús. Porque eso fue lo que el Señor vino a hacer. A mostrarnos cómo debemos vivir los hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que empezar a actuar desde ahí. Desde aprender a llenarte del amor de Dios,
para poder amar al otro, no esperar que el otro te ame. O tú qué estarás viendo de todo esto, Rafa. ¿Será que uno sí tiene que esperar que el otro me dé amor o qué? Eso es mendigar. Acabamos precisamente de subir el audio de lo que estuvimos en una de las charlas de nuestra comunidad, del mendigar amor. Ahí está en YouTube. Basta, deja de mendigar amor, así se llama. Y me parece importante, Moni, que eso no es digno ni eso es de una dama. Bueno, hay algo muy particular, Moni. Hay una mujer que a mí me ha llamado mucho la atención, incluso a tus papás también le ha fascinado. Es una cantante española, se llama María Dolores Pradera, y en una de las entrevistas que le hacían a ella le decían dama, o sea, la dama de la canción. O sea, es impresionante la entrevista, o sea, en una sencillez y en una altura. O sea, cuando habla de altura se le nota el garbo, se le nota la clase, pero no es tanto que sea de dinero o que sea de una posición social X, sino se le nota esa autoridad para hablar desde su corazón, y qué hermosura. Pero y en la Biblia pues vamos a encontrar mujeres de mucha posición, y hay un pasaje bíblico, amor, que a mí me fascina, que hace de verdad mucho tiempo, y tenemos que volver a retomar ese pasaje, mi amor. Esa mujer que fue capaz de ponerse al frente de David, porque David lo iba a matar a su esposo, y su esposo era un borrachín de tiempo completo, y ella fue capaz de decirle a Abigail. Por eso esa historia de Abigail es hermosísima. Nosotros hicimos un audio precisamente hace muy poco sobre Abigail, y maravilloso, sobre la historia de Abigail, pero maravilloso. Entonces es que Abigail defendió a su esposo, lo defendió porque él retó a David, y ya David estaba buscando matarlo a él y a toda su gente, y Abigail fue muy inteligente, imagínate. Y lo hizo de una manera tremenda. Y él, al esposo no le dio nada, pero ella mantuvo su postura como la dama de la casa. Yo sí no quiero que perdamos el horizonte frente a lo que es la reina, porque la reina sí es nuestra mamá, y eso sí es claro, porque cuando hablamos de identidad tenemos un papá y tenemos una mamá. Eso sí es claro, porque el día en que yo me vea con ella en el cielo y yo la rechace a ella, ese día va a dolerme el corazón hasta lo más profundo, cuando la vea a ella una dama real, una reina, princesa, preciosa, hermosa, nuestra madre del cielo, y que yo no la reconozca como madre. Ese día va a ser muy doloroso, vamos a llorar hasta lo profundo de nuestro corazón. Entonces yo les recomiendo algo que es importante, si queremos realmente ser la mujer que quiera ser esa dama en su hogar, y el hombre que quiera ser ese sacerdote de la casa, estudien los audios de María Valtorta. Mira, no me voy a cansar de decirlo como disco rayado. Busca de Dios a través de la palabra, y allí en los audios de María Valtorta, Radioteatro María Valtorta en YouTube, vas a encontrar lo que es la verdadera reina y el comportamiento de mi Madre María frente a la posición social, frente a la posición como madre, como esposa, frente a la posición ante una sociedad que la criticaba, su familia la criticaba por parte de José. Impresionante. Y si quieren conocer cuál es el comportamiento de lo que debe ser un sacerdote en la casa, vean el comportamiento de José. Impresionante, impresionante. Y a eso es lo que nos está invitando el Señor, que si la mujer va a ser esa dama en el hogar, tiene que tener, como bien mi esposa lo está diciendo, a Dios, y reconocerlo a Él y sus enseñanzas, y a mi Madre María, tenerlo siempre. Y a José, téngalo presente también nosotros los hombres, como esos sacerdotes de la casa. Entonces, mujeres en la historia de la Biblia maravillosas, claro que sí, esas mujeres íntegras que independientemente de todo no perdieron esa condición. La que más perdió, pues Eva, perdió su posición, perdió su autoridad por ponerse con 3 pecados impresionantes. Impresionantes. Ya dan por dejarse escuchar y por dejarse seducir. Uno de ellos, la primera que todo, la soberbia, veneno de Satanás. Segunda, la lujuria. Y tercero, como dice nuestra madre, que nos lo explica muy bellamente, que es
sobre esa avaricia, como ese anhelo, como esa gula espiritual. Entonces, mujer sabia edifica la casa. Entonces no te permitas realmente dejar quitarte tu posición de ser la dama de la casa. Cuando empieces tú a crecer espiritualmente, no la vas a perder. Deja de ser religiosa y pasa a ser espiritual. Mujer espiritual que se encarga básicamente de crecer espiritualmente y va a poner a su esposo en la posición que corresponde. La mujer forma al hombre. ¿Qué le permitiste, como bien decía mi esposa al principio, qué le permitiste allí en el noviazgo? ¿Qué le permitiste en el hogar? Lo que tú ya le has permitido hasta allá ha llegado, mira, antes mucho más allá de lo que tú le has permitido. La mujer forma al hombre. ¿Cómo lo está formando? Ahora viene algo particular, Moni. Listo. Tenemos dificultades en el hogar. No hemos sido ni los caballeros ni los sacerdotes en la casa, ni las mujeres han sido esas damas. ¿Se puede rescatar y se puede tener esa posición en la casa, Moniquita? Claro, Rafa, que sí. Claro, porque es que Dios todas las cosas las hace nuevas. ¿Cómo? Pues dándonos la oportunidad de conocerlo. Porque es que nosotros, o sea, a mí me da tanto dolor porque todo, si yo lo viví también, yo lo experimenté, y si no, o sea, no podría decir esto. Pero yo experimenté también de que yo también fui formada en un colegio de hermanas, o sea, de monjas. Yo fui de las personas que fui a la iglesia muchas veces. Yo era de las personas que hasta participaban en el colegio en concursos de conocimiento de la Biblia. Imagínense. Y realmente yo no vivía la Biblia. Yo no conocía a Dios, y me viene en ese momento el testimonio de Nil Vélez. No, de verdad, Moni, me aprendía como 100 preguntas de la Biblia, y me las sabía de memoria y participaba, pero de Dios nada, Moni. Sí, o sea, todos estamos en esa tónica. O sea, una cosa es conocer por repetir como loritos, pero realmente no entendemos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé vida, porque es que no tenemos vida. Por eso es que sabiendo de la palabra nosotros permitimos el divorcio. Sabiendo de la palabra tenemos relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales. Sabiendo de la palabra vemos películas que no tenemos que ver. Sabiendo de la palabra nosotros nos vamos a hacer y a sitios donde no tenemos por qué entrar. Permitimos cosas en nuestra casa. Le permitimos, decimos cosas que no son. Pensamos lo que no debemos pensar, hacemos negocios fraudulentos, hacemos cosas para sacar ventaja, vamos a buscar a los brujos para que nos lean las cartas, o leemos el horóscopo, y decimos que creemos, vamos y compramos la lotería para ver si nos la ganamos. O sea, hacemos esas pirámides de plata y de riquezas inmediatas. O sea, una cantidad de cosas, y se supone somos creyentes. Se supone conocemos de Dios, pero eso es una gran mentira. O sea, es impresionante que, y lo dice la palabra en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. ¿Y todo por qué? Porque es que nosotros estamos diciendo la palabra, pero estamos muertos, no nos entra en la cabeza nada, porque el corazón es de piedra y estamos muertos, estamos en la oscuridad, o sea, no vemos nada. O sea, haga de cuenta, está escrita en las paredes la palabra de Dios, pero no la vemos porque en nuestra mente hay oscuridad profunda, y necesitamos nosotros volver a vivir. Y para eso, y lo dice Apocalipsis, nosotros tenemos que invitar a Jesús a nuestro corazón. O sea, eso está en la palabra. Claro, esto de la puerta y llama. Eso está en Apocalipsis, que el Señor está a la puerta y está llamando. Y Él, si tú abres la puerta y si tú lo invitas a entrar, es que no solamente abre la puerta. Caballeros, soy... O sea, Él no va a entrar así nomás. Si tú lo invitas a entrar a tu corazón, el Señor entrará y cenará contigo. ¿Qué significa? Que el Señor volverá a darte vida. Tenemos que darnos la oportunidad de volver a nacer de nuevo. Acuérdese el pasaje de Nicodemo, cuando le dice: ¿y cómo un hombre ya tan viejo como yo voy a entrar en el vientre de mi madre?
No, es que somos los nacidos del Espíritu. Tenemos que darle la posibilidad, que Dios nos dé la posibilidad de nacer de nuevo. Y tenemos que pedirlo. El Señor no nos va a dar algo que nosotros no lo pidamos. Si al Señor tú le pides nacer de nuevo, el Señor te da ese nacimiento. Si tú le pides que entres, el Señor entrará. Si tú le pides sabiduría, el Señor te la dará. Lo que tú le pidas, porque la palabra lo dice: pide y se os dará, llama, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Pero hazlo con fe. Porque tienes que ser con fe, porque es que al Señor le agrada no son las buenas obras, sino lo que tú haces con la fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pedir volver a nacer. Y si tú haces eso, la palabra va a empezar a entrar en tu corazón y vas a empezar a tener vida. Y esa palabra que tantas veces habías leído, ya vas a poder empezar a entenderla. Y mientras más leas la palabra, pidiendo al Señor que entre en tu corazón esa palabra, el Señor la hará vida en ti y se volverá parte de ti, y tu pensamiento cambiará y serás diferente. Pero tú debes pedirlo, porque de resto estarás haciendo vanas repeticiones, irás a la iglesia, orarás muy grande, muy hablador, muy lo que sea, y ya tuviste tu premio, porque eso lo dice la palabra, que los que hablaban así, los que oraban así, ya tenían su premio, porque ya tuvieron el reconocimiento humano que querían. Entonces, por tanto, vamos realmente con la autoridad, Moni. La autoridad que Dios nos da a orar y romper con esas ataduras que nos han hecho creer que tenemos una baja autoestima, que no nacimos para semilla, que no podemos ya realmente tener esa dignidad y esa autoridad y esa entereza como esa dama de la casa o como ese sacerdote del hogar, ese caballero en el hogar, que ya no podemos. Entonces vamos a romper con todas esas palabras, con todas las situaciones del pasado. Y me sorprendió mucho, y eso sí es bueno que lo sepas. Una persona maravillosa me dijo: Rafa, es que imagínate que estoy pasando una situación muy complicada y no sé qué hacer con respecto a la situación que tengo con mis papás. No he podido sanar esas heridas que tengo con mis papás, y fuera de eso, con mi esposo y mis hijos también tengo unos problemas muy serios. ¿Qué atiendo primero, mis papás o mis hijos? Entonces yo le contaba una historia que me pareció muy chistosa, Moni, porque le decía: yo alguna vez vi una película de Aliens, o El Depredador, creo que llamaba Depredador, con Schwarzenegger, y entonces me pareció sorprendente un actor, que uno de los soldados, porque él traía una ametralladora que disparan balas impresionante, que mataba lo que fuera el que se apareciera por el camino. Y entonces fue curioso, cuando él disparó, entonces le miraron y el brazo de él estaba completamente herido y sangrando, y le dijeron: ¿estás herido? Y él se quedó masticando chicle y miró a la persona que le estaba diciendo eso, dijo: no tengo tiempo para estar herido. O sea, me sorprendió. En este momento no tenemos tiempo para estar heridos, Moni, para seguir cargando con esas situaciones del pasado que realmente como que nos deleitáramos, fueron masoquistas, que no podemos perdonar, que es que ese resentimiento yo lo quiero cargar, que yo no perdono, que es que esa situación de mi pasado me causa tanta dificultad. Suelta eso, porque en este momento tu familia se está perdiendo. ¿No te estás dando cuenta que tu esposo, a pesar de que tú creas que está feliz con esa amante, está comiendo comida de cerdos y su alma se está condenando? ¿Qué estás haciendo tú, hombre, viviendo allí en la lujuria, viendo cosas que son inadecuadas? ¿Qué estás haciendo tú? ¿No te das cuenta que es más importante tu familia, que se están perdiendo tus hijos, que están metiéndose incluso en situaciones de identidad, que ya no saben si son hombres o son mujeres, que incluso están llegando a consumir droga, que están rebeldes en la casa? Hay que atender esa situación y ya deja de lamentarte con tu pasado. Rompe con eso. Estás pagándole a tantos psicólogos, viviendo con psiquiatras, constantemente consumiendo medicamentos porque andas depresivo o depresiva. Rompe con eso tu pasado. Mi papá es Dios. Dijo algo maravilloso a través de nuestro Señor Jesucristo, que
todas las cosas Él las hace nuevas, que las que están en Cristo Jesús, nueva criatura es, y todo es hecho nuevo. Y así yo lo creo, Moniquita. Y si lo creemos de esa manera, ya tenemos que estar de verdad dejándonos a lamentarnos. No es hora ni es tiempo de estar heridos. Ya rompa con eso. Y rompes a través del perdón. El mal te va a decir es que es imposible perdonar, es que es muy difícil perdonar. Es una decisión. Y si tú decides de perdonar, dedícate realmente en este momento a buscar de Dios que Él hará en tu familia. Dedícate a buscar de Él, porque eso dice la palabra de Dios. Dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces, por tanto, Él es el que hace, no eres tú. ¿Quieres esa autoridad en tu casa? Entonces, dignifica tu vida y empieza a tener ese posicionamiento en tu hogar de ser la dama y ser el caballero de tu hogar. Ya no sigas lamentándote y deja ese orgullo tonto y estúpido del demonio. Un orgullo que a uno le hace tener la cara levantada. Ese orgullo que a uno le dice es que yo soy el que mando en la casa. ¿Mandas? Ay, manda la plata al bolsillo para pagar. La mano al bolsillo para poder pagar. Pero olvídate, es que no es. Ese orgullo humano que yo soy el que manda aquí en la casa, manda sobre todo. El que manda es el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que ser mansos y humildes.